Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla, como siempre, Michelle Wabi. Y el día de hoy vamos a abordar la primera parte de un tema técnico y específico dentro del juicio contencioso, como lo son los incidentes de previo y especial pronunciamiento, los cuales, hay que decirlo, ya los hemos señalado en episodios anteriores, pero sin entrar realmente al fondo y a su tramitación. Y como aquí nosotros en este podcast estamos para entrarle a los temas de lleno, pues vamos a dividirlo en 2 episodios para hacerlo lo menos cansado. Sin más, comenzamos. Vamos a iniciar el podcast estableciendo que los incidentes de previo y especial pronunciamiento en el juicio de nulidad realmente son 6, pero en este episodio abordaremos únicamente los primeros 3. El orden que elegí para atenderlos pues es de las fracciones que se desprenden del artículo 29. Antes de atender de manera particular cada uno de los incidentes, vamos a explicar de manera general por qué se les llama incidentes de previo y especial pronunciamiento a estas promociones dentro del juicio de nulidad. Su razón de ser descansa en que cuando se promueve alguno de esos incidentes, se pone un obstáculo a la continuidad del proceso jurisdiccional, en virtud de que se tiene por objeto resolver cuestiones que impiden poder continuar con la secuela del caso principal. Pues si bien sus resoluciones no le van a poner fin al asunto y sí al incidente, son cuestiones que requieren estar debidamente resueltas para continuar con nuestro derrotero legal dentro del juicio y que le impiden al magistrado instructor continuar con el trámite del asunto en tanto no se resuelvan o no se les pongan fin a estos incidentes. Y de ahí su nombre. De ahí que se les llame incidentes de previo y especial pronunciamiento, porque necesitamos que el instructor del juicio se pronuncie de ellos, o en otras palabras, los resuelva de manera previa a la continuación del proceso legal. Y ahora sí, aunque en el episodio anterior de nuestro podcast le dimos una pequeña mención a los incidentes, pues eso fue apenas una peinadita. Y vamos ahora a proceder a enlistarlos, entenderlos y explicar su tramitación dentro del juicio. Estos incidentes están enlistados en el artículo 29 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. El primero de los incidentes se le denomina la incompetencia por materia. Como ya habíamos mencionado en capítulos anteriores, el tribunal se divide para su operación en salas regionales, especiales, auxiliares y mixtas, siendo que las salas especiales se encargan de asuntos que tienen una competencia particular, entre la cual tenemos, por ejemplo, la sala de propiedad intelectual, la de regulación y medio ambiente o la sala de resolución exclusiva de fondo, entre otras. Ahora, si por algún motivo el juicio contencioso se está tramitando en una sala regional, pero en realidad merecería por el fondo del asunto de que se trata, que se trate en una sala especializada, la autoridad demandada o el tercero interesado, que son en la práctica los que no eligieron ni la vía ni la sala, pueden iniciar el incidente de incompetencia por materia para su redirección a la vía o a la sala correcta. Al momento de interponer el incidente, la sala que lo recibe deberá analizar la posibilidad de que el asunto no sea de su competencia y emitirá una resolución en la que determine si lo seguirá tramitando o si se declara incompetente y comunicará su resolución a la sala que en su opinión le corresponde conocer del juicio, enviándole los autos. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que yo estoy tramitando una resolución impugnada que por el fondo del asunto, al ser una negativa de registro marcario, lo debería estar atendiendo la sala especializada del tribunal en materia de propiedad intelectual. Pero yo lo tramité en una sala regional y la sala regional no se declaró incompetente y empezó a tramitar el asunto. Cuando la autoridad demandada o el tercero interesado se den cuenta de lo que está sucediendo, pueden promover el incidente de incompetencia por materia para decirle a la sala regional: declárate incompetente y envíaselo a quien tú consideres que es la competente, que en este caso, por una obvia razón, es la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Una vez hecho lo anterior y cerrando el pequeño paréntesis del ejemplo, la sala requerida, es decir, a la que se le está enviando el asunto para que empiece a conocerlo,
decidirá de plano si dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de la recepción del expediente acepta o no el conocimiento del asunto. Si la sala lo acepta, comunicará su resolución al requiriente, es decir, a la sala que envió el asunto declarándose incompetente, y a las partes, e iniciará entonces el trámite del asunto hasta resolverlo. Pero, en caso de que la sala no aceptase la competencia, se tramitará el incidente, pero ahora ante la Sala Superior del Tribunal, donde la sección correspondiente resolverá cuál de las salas es la que debe conocer el asunto y le remitirá todo el expediente para su continuidad, tramitación y resolución. En otras palabras, esto sucede para que nunca se quede nuestro asunto ahí todo huérfano y desamparado y sin que nadie lo quiera conocer o resolver. Por eso, la Sala Superior del Tribunal es quien decide cuál es la sede correcta para tramitar el juicio, si su sala regional o su sala especializada. Ahora bien, pasando al segundo de los incidentes, corresponde al de la acumulación de juicios, el cual, en palabras de la propia Suprema Corte, tiene como finalidad la economía en la tramitación de los juicios para ser resuelto en un mismo expediente, y así evitar el dictado de fallos contradictorios. Sin embargo, también hay que mencionar que no basta con que una de las partes lo pida para que esto suceda, pues es la propia norma procesal la que establece los 3 supuestos en los cuales procede la acumulación de juicios dentro del juicio de nulidad. El primero de los supuestos nos dice que las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios. El segundo supuesto reza: si las partes son distintas y se invocan diferentes agravios, pero resulta que el acto impugnado es el mismo o se estén impugnando varias partes del mismo acto. Los juicios se podrán acumular para resolver en su conjunto. Y el último de los supuestos nos dice que independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean antecedentes o consecuencia de otras. Y permítanme ponerles un ejemplo. Podemos tomar un ejemplo fiscal que es muy común en la acumulación de juicios, que en el primer juicio se impugne un crédito fiscal y posteriormente en un segundo juicio se impugne el PAE, esto es, el procedimiento administrativo de ejecución, donde la autoridad pretende realizar el cobro coactivo o a la fuerza o a la mala del crédito fiscal que se está combatiendo en un expediente diverso, por lo que al ser un acto consecuencia del otro, pues es prudente su acumulación para no resolver 2 expedientes de manera contradictoria. Si el contribuyente o la autoridad considera que nuestro juicio se ubique en alguno de estos supuestos, entonces podemos pedir la acumulación de juicios al magistrado instructor. Pero ojo, déjenme hacer, esto está dicho con mayúsculas, hay que tener mucho cuidado porque la solicitud de acumulación se le debe pedir al magistrado que esté conociendo el juicio que se presentó primero, pues resulta ser un error procesal común pedir la acumulación de juicios al magistrado que esté tramitando el segundo asunto. Y en ese caso va a resultar improcedente nuestro incidente por no ser la vía correcta. Una vez realizada la solicitud de acumulación al magistrado correcto, que está conociendo del primer asunto, en un término que no exceda de 6 días, solicitará el envío de los autos del segundo juicio, para que ya tenga los 2 expedientes a su disposición y en un nuevo plazo de 5 días formule un proyecto de resolución que va a someter a sus demás pares en la sala, para que se dicte una determinación donde nos digan si procede o no procede la acumulación. Y hay que tomar nota, esta es una resolución colegiada, no depende del magistrado instructor acumular o no los juicios. Como nota al margen sobre este incidente, y aunque hay que decir que es muy poco improbable que suceda, es posible. La acumulación de juicios puede tramitarse de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio magistrado instructor que reciba un asunto que considere que se debe acumular a otro, podrá mandarle al magistrado respectivo la solicitud de acumulación. Y realmente les confieso, esto es poco común, porque en la práctica implica pasarle más trabajo a otro magistrado de otra ponencia dentro de la misma sala. Y pues esto entre los magistrados supongo que no se ve bien,
y entonces muy pocas veces o casi nunca se tramita de oficio la acumulación de juicios, sino que tiene que ser a petición de una de las partes. A lo mejor sería más común esta acumulación de oficio si la misma ponencia, es decir, el mismo magistrado, tiene los dos asuntos, pues ahí es más dable, es más probable, es más posible que el magistrado fusione o acumule los juicios para resolverlo en uno solo. Pero de lo contrario, les confieso que es bastante improbable que suceda de oficio. Y para finalizar este episodio, vamos a atender al tercero de los incidentes dentro del juicio de nulidad, que se le denomina la nulidad de notificaciones. Y ojo, quiero aclararlo de una vez. Esta nulidad de notificaciones no la debemos confundir con las notificaciones que pretendemos anular de la autoridad demandada. Esas notificaciones se impugnan dentro de nuestro escrito inicial de demanda y de ampliación, y la sala se pronunciará sobre la legalidad de esas notificaciones en su sentencia definitiva. En cambio, este incidente, que también se llama nulidad de notificaciones, es con respecto a las notificaciones que realiza el propio tribunal a las partes en el juicio. Es decir, las notificaciones de admisión de demanda, de contestación, los traslados que se pueden correr al tercero o a las autoridades, las notificaciones con respecto a la suspensión o incluso, ¿por qué no?, la notificación de la propia sentencia. Por lo que, si alguna de las partes considera que fue indebidamente notificada de algún acuerdo o resolución dentro del juicio contencioso, puede promover este incidente dentro de los 5 días siguientes a aquel en que conoció el hecho. Es decir, tiene 5 días después de que se entere de la notificación que no fue legalmente practicada para pedir su nulidad. Y ojo, que en la tramitación del incidente debe ofrecer todas las pruebas pertinentes en el mismo escrito donde lo promueva para demostrar que no fue legalmente notificado. Si se admite la promoción, se le dará vista a las demás partes para que en el término de 5 días exponga lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, se procederá a dictar la resolución. Si se declara la nulidad, aquí es muy importante, si se declara la nulidad, la sala va a ordenar reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. En otras palabras, si se anula una notificación, debemos regresar al punto del juicio donde se practicó la notificación indebida para volverla a practicar, y se reiniciarán todas las promociones consecuentes que hicieron las partes. Es decir, si a mí me notificaron indebidamente la contestación de la demanda y ya habíamos presentado los alegatos y ya se estaba por cerrar la instrucción, debemos regresar al punto donde me notificaron indebidamente la contestación y yo tengo oportunidad de volver a presentar la ampliación, volver a presentar mis alegatos. Es decir, el juicio se va a retrotraer hasta el punto exacto donde la notificación indebida fue practicada. Y no está de más mencionar que en caso de anularse las notificaciones por ser ilegalmente practicadas, la sala podrá imponerle al actuario responsable una multa de 10 veces el salario mínimo, que no pueda exceder el 30% de su salario mensual. Pero además, en caso de ser reincidente, es decir, que esto no sea la primera vez que le pase, ya van varias veces que se le anulan notificaciones, podrá ser incluso destituido de su cargo sin responsabilidad para el Estado. Y me gustaría aquí mencionar que es importante que los actuarios en el juicio tienen una especie de fe pública dentro de todo este proceso jurisdiccional, y de ahí la confianza que les deposita el tribunal y la ley y la relevancia de sus acciones, pues en esa dimensión es el castigo. Por eso una multa de 30% de su salario a lo mejor no suena tan grave, pero el hecho de que los puedan destituir del cargo sí. Y esto tiene su razón de ser en que el actuario es una pieza clave en la impartición de justicia en el tema contencioso. Y con esas responsabilidades que se le otorgan, pues de esa dimensión, de esa proporción, es también su castigo. Y ya para finalizar el episodio de hoy, me gustaría igual hacer un paréntesis en este último incidente de nulidad de notificaciones, porque cada vez es menos común ver que este incidente se promueva
y aún menos común dentro de los promoventes ver que resulte favorable a la parte promovente. ¿Por qué? Porque desde el 2016 hasta la fecha, el tribunal ha ido mejorando y perfeccionando su boletín jurisdiccional. Este boletín jurisdiccional es el nuevo método de comunicación entre el tribunal hacia las partes. Y básicamente es una página de internet donde 3 días antes de publicarlo nos envían un aviso, que no es más que un correo electrónico, que dice, oye, te voy a notificar tal cosa de tal juicio y en los siguientes 3 días va a aparecer en la página de internet del tribunal, que se le llama boletín esa sección, y revísalo y a partir de aquí te doy por notificado. Y pues sabemos que la computadora, los softwares, pues tienen mucho menos errores que las personas. Antes el actuario tenía que ir de despacho en despacho, de oficina en oficina, de casa en casa, a hacer todas las notificaciones. Ahora que las notificaciones son por boletín, pues el margen de error es muchísimo, muchísimo menor. Basta con estar pendiente todos los días de la página web del tribunal para estar atento y para estar notificado de todos los asuntos que estemos tramitando ante el propio tribunal. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Recordándoles que en el próximo episodio tendremos la segunda parte de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, donde vamos a abarcar la recusación por impedimento, la reposición de autos y la interrupción del juicio. Sin más, hasta la próxima.